Bienvenidos, este es un espacio donde hablaremos de las diferentes opiniones y conceptos referentes a lo que es cultura política y cómo ésta se ve reflejada en su entorno. Estamos con Diana Carolina Arcos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Para mí el concepto de cultura va arraigado mucho a los conocimientos e ideas adquiridos gracias al entorno, que influye mucho dependiendo de la creencia de tu familia, en la creencia de tu entorno, en todo lo que principalmente te rodean y te enseñan desde chiquito hasta la edad adulta, que ya alcanzas pues tú a desarrollarte como ser humano. ¿Qué entiendes por el concepto de política? En sí el concepto de política va arraigado mucho al bienestar, digámoslo así, social, en donde nos permite mantener un orden y una organización para un fin en común, buscando siempre el bienestar de cada comunidad, cada nación o cada población específica, ¿no? Para mí eso es como política. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? La cultura política ya es como la unión de ambos. Ya podríamos decir que es como la orientación que nos brinda cualquier individuo que va al poder frente a las creencias que tengamos de él, frente al conocimientos y actitudes que él tenga para el bienestar en común, digámoslo así, de un departamento, hasta un líder, lo podíamos decir así, y puede ser, digámoslo así, que nos permita evolucionar tanto en población, en comunidad o en región, etc. ¿Cómo ves reflejada la cultura política en su entorno? La cultura política, desde mi entorno, en el momento en que me encuentro ahora, la veo reflejada de una manera, digámoslo así, que faltan pocos líderes, no hay buena orientación, no hay buena organización. Creo que los fondos que se están distribuyendo para ciertas entidades es casi nulo, perdido. No hay buena liderazgo, no sé, hay demasiada inseguridad. Todo depende, si hay un buen liderazgo, hay una buena política, como le estamos mencionando, habría una organización, había un mejor entorno, había mayor distribución, digámoslo así, del dinero, ¿no? Muchas gracias. Con mucho gusto, David. Continuamos hablando de conceptos sobre política, cultura política. Estamos con Francisco Arcos, bienvenido. ¿Qué entiende sobre cultura? A ver, cultura, para mí hay dos tipos de cultura, ¿sí? Una cultura es cuando una persona se basa bajo unos parámetros y normas de una sociedad. Sí, para mí eso es cultura, las normas y los parámetros de una sociedad. Y el otro tipo de cultura es a nivel como educación, ¿sí? Cuando una persona es muy culta, muy didacta, ¿sí? Entonces está el otro extremo de esa misma cultura, ¿sí? Que es una persona muy culta. Así entiendo yo la cultura. Gracias. ¿Qué concepto tienes sobre política? Política son como unos parámetros, ¿sí? Que se basa una persona para una trazabilidad, ¿sí? Dice, la política mía es hacer esto y esto y esto, ¿sí? Son como unas metas. Eso es una política, es una trazabilidad de a seguir, ¿no? Bajo unas normas y unos parámetros que se establecen. ¿Qué concepto tienes sobre cultura política? Cultura política, a ver, es algo que esa misma trazabilidad, pero bajo unos parámetros de unas normas y unas reglas de una sociedad, ¿sí? Que tienen que estar, que si yo voy a hacer esta trazabilidad, tiene que estar bajo esas normas de una sociedad. Gracias. Teniendo en cuenta la cultura política, ¿cómo ve reflejada la cultura política en su entorno? Lastimosamente no se cumple porque hay mucho político que
que hace las trazabilidades, ¿sí? Para prometer pero a la hora de hacer la función no hay mucha corrupción. Entonces no se cumple en el medio nuestro, no. Y sí, no se cumple. Muchas gracias. Gracias a la orden. Estamos con Omar López, bienvenido. Gracias, muy amable. Don Omar, ¿qué entiende por cultura? Por cultura entiendo los buenos manejos de las personas y el buen comportamiento de las personas. Eso entiendo yo por cultura. ¿Qué concepto tiene de política? Pues a pesar de yo de no haber sido nunca político, porque en mi época había una persecución de ambos partidos. A mí me tocó la persecución de los liberales contra los conservadores, pero a pesar de ser contrarios en política, pues nunca recibí ningún daño, porque éramos personas que éramos muy serviciales para la humanidad. Entonces, debido a eso, todo el mundo nos aprecia, liberales y conservadores. ¿Qué concepto entiende por cultura política? Por cultura política entiendo la administración de las personas que van a gobernar el pueblo, sea de un partido o sea del otro, al cual a mí me han invitado a que si les ayudo con el voto, a pesar de no ser de la misma corriente mía, yo no le veo ninguna cosa rara a eso, porque se trata de administrar el bien para el pueblo. Y entonces, para mí ese es mi concepto. ¿Cómo ve la cultura política en el entorno de su ciudad? Bueno, la cultura política tiene altos y bajos, porque hay unos que gobiernan con buenas administraciones y con justicia, y hay otros que se estrellan, tal vez, con algo que no debiera ser así. Que si un administrador haciendo justicia se va a fijar en política o algo, pues no es que a fulano de tal porque es conservador o porque tal cosa no se le puede ayudar, o tal cosa o tal otra, o a fulano de tal porque es liberal, es como una persecución política, parece, ¿no? Y entonces no me parece bien eso. Muchas gracias. Estamos con Marisol López, bienvenida. Gracias. Marisol, ¿para ti qué es la cultura? La cultura es el conjunto de ideas heredadas de nuestros abuelos o de nuestros antepasados que nos hacen saber sobre lo que debemos hacer en una sociedad. ¿Qué entiendes por el concepto de política? La política es lo que utilizamos para poder elegir a nuestros gobernantes. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Para mí la cultura política es el conjunto de ideas que utilizamos para poder ejercer nuestro voto o poder ser un gobernante en nuestro país, ligado a las leyes. ¿Cómo ves reflejada la cultura política en tu entorno? La verdad, hoy en día creo que no está muy bien la idea de
de elegir a nuestros gobernantes, la verdad, pues tanto hablo por los jóvenes, no nos interesa mucho, la verdad, vamos a votar pues para que nos den un descuento en la universidad o nos den un descuento en algo público, pero no nos interesa mucho, la verdad, falta mucha educación sobre este tema. Gracias. Seguimos aclarando conceptos de cultura política y cultura política. Estamos con Diego Fernando Espina, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Para mí cultura es las tendencias que tiene la sociedad en su modo de comportamiento dentro de ella misma. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Política es el poder que le asignamos a un grupo de personas para que nos lideren en todo tipo de aspectos, social, educación y pues obviamente político. ¿Qué entiendes por cultura política? La cultura política es la forma en que un determinado grupo se comporta al momento de elegir sus gobernantes. ¿Cómo ves reflejada la cultura política en tu entorno? Pues las veces que he podido participar en las votaciones y como jurado de votación también, he visto que, por ejemplo, aquí en Palmira, la mayoría de jóvenes se abstienen en el momento de votar. Y los pocos que votan lo hacen son por beneficios que encuentran más adelante por el hecho de votar. Mientras que en la población de adultos mayores sí es muy cotidiano que ellos participen en este tipo de eventos. Me parece que pues de pronto con la aparición de nuevos liderazgos dentro de la política y que estos animen a las personas adolescentes y jóvenes a que se acerquen al momento de este tipo de elecciones. Muchas gracias. Con mucho gusto. Para seguir hablando de cultura y política les voy a dar mis conceptos. Cultura es lo que nos diferencia dentro de la sociedad, nuestras costumbres, creencias, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos. Esto sería nuestra identidad. La política, forma de gobernar y de cierta manera crear normas para convivir y las leyes que rigen el comportamiento social. Cultura política es cómo vemos la política, cómo reaccionamos a los dirigentes y qué decisiones democráticas tomamos para mejorar. También la cultura política puede ser cómo los dirigentes utilizan su poder para crear las normas. Referente a la cultura política en nuestra sociedad, pienso que nos falta un poco más de educación para tener mejor criterio referente a quién ponemos en el poder y cómo utiliza esta persona el poder para mejorar nuestro entorno. Muchas gracias.